Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Miguel Balbuena, y es un gusto poder saludarte desde Puerto Plata, República Dominicana, y desde acá sirviendo al Señor junto a mi familia en nuestra iglesia local y a través del Ministerio de Palabra de Vida. Es un privilegio enorme poder compartir la Palabra de Dios una vez más con ustedes, y estamos en la hora silenciosa en esta ocasión en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 14. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nos encontramos frente a un pasaje clave de las Sagradas Escrituras que merece, como toda ella, una correcta interpretación. El Señor está allí con sus discípulos y está frente al templo y les quiere anunciar lo que iba a pasar más adelante. Les iba a dar una profecía. El Señor les va a decir a los discípulos que el templo, que era una edificación tan impresionante, de las más maravillosas del mundo en esa época, les estaba diciendo a los discípulos, pero también a las personas que estaban allí enfrente, que ese lugar tan majestuoso un día no iba a quedar piedra sobre piedra. Estaba dando el anuncio de lo que más adelante iba a pasar en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano entró con todas sus tropas y destruyó Jerusalén, destruyendo también el templo. Y el Señor le está diciendo a ellos: esto majestuoso que ustedes ven acá, un día se va a destruir. Lo primero que tenemos que pensar es que muchas veces nosotros nos enfocamos en edificar cosas majestuosas en nuestras vidas, olvidándonos de la parte espiritual y solamente exaltando o sobreexaltando la parte externa. Y el Señor está diciéndoles a ellos: no se enfoquen en la majestuosidad del templo, enfóquense en el crecimiento y el desarrollo espiritual, y sepan ustedes discernir las señales que vendrán más adelante, porque luego nosotros vemos que en el versículo 3 el Señor pasa al Monte de los Olivos, un lugar donde el Señor muchas veces pasó y muchas veces estuvo allí, porque daba una vista panorámica de toda la ciudad, de toda Jerusalén, y era un lugar clave para que el Señor pudiera enseñar a las personas que les escuchaba. Pasa a este Monte de los Olivos y les dicen: desen cuenta que el templo un día va a ser destruido. Enfóquense en el crecimiento espiritual, en la parte interna, para entonces darle las siguientes enseñanzas de las señales que vendrían después, ya para el tiempo del fin. Lo que vamos a ver en estos versículos del 3 al 14 no tiene nada que ver con el tiempo del rapto,
sino que el Señor está hablando de lo que va a acontecer en el tiempo de la tribulación, que por cierto, la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que el centro del desarrollo del plan de Dios será Israel. Israel será el enfoque de la predicación del Evangelio del Reino, como se menciona en este versículo 14, será el enfoque allí para que Israel se arrepienta y entonces todo Israel será salvo, como así menciona la palabra de Dios. Las señales que vendrían antes del fin las vemos aquí, donde se habla de rumores de guerra, donde se habla también de la persecución, de la entrega, de muchos también que profesan el nombre del Señor que morirán, y no tiene nada que ver con el tiempo antes de la tribulación, sino que son cosas que van a pasar de una manera más profunda y agresiva. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerra, siempre ha habido persecución, pero en ese tiempo se va a intensificar. Algo que menciona de lo que va a acontecer en ese tiempo previo al desarrollo en sí de la tribulación es que el amor de muchos se enfriará. Y eso es por el crecimiento de la maldad. Hoy en día nosotros podemos ver y ciertamente decimos que la venida del Señor está cerca, la venida del Señor por su iglesia, que no se refiere a la venida visible. Podemos ver cómo la maldad ha ido aumentando y eso va enfriando nuestros corazones. Debemos guardar nosotros como creyentes nuestro corazón mostrando siempre el amor, pues el deseo y el mandato del Señor para nosotros es que amemos al Señor sobre todas las cosas, pero que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No debemos dejar que el aumento que vemos y sufrimos muchas veces del aumento de la maldad no afecte el amor que tenemos que mostrar para con los demás. Cuando habla al final de que este evangelio será predicado en todo el mundo, el evangelio del reino, y que también el que persevere hasta el fin será salvo, no quiere decir que si no perseveramos hasta el final no seremos salvos, sino que el Señor también ha de guardarnos a nosotros en su poder por su Espíritu Santo para que nuestra fe no falte. El creyente que ha confiado en el Señor, Él lo va a guardar para perseverar hasta el final. Y así también acontecerá en el tiempo de la gran tribulación, donde los que confiesen el nombre del Señor tendrán que perseverar hasta el final bajo las persecuciones y hasta muchos de ellos también llegar hasta la muerte por profesar el nombre del Señor. En ese tiempo, Dios agotará todos los medios para que el evangelio, las buenas nuevas del reino, del Mesías que vendrá visiblemente, el Señor Jesucristo, a establecer su reino, ese mensaje se va a transmitir a todo el mundo en ese tiempo de la tribulación. Tenemos nosotros en nuestra encomienda el guardar nuestra vida espiritual, no solamente la parte externa, el guardar nuestro amor para con los demás y el continuar anunciando el mensaje de salvación para que las demás personas escuchen y escapen de la tribulación. Nosotros que hemos creído en Cristo no pasaremos por la tribulación, sino que esperamos el momento en el cual el Señor nos lleve a su presencia y podamos disfrutar por siempre y para siempre en una eternidad completa y perfecta con nuestro Salvador. Por cierto, ¿has creído en Cristo? Si no es así, estás a tiempo de confesar tus pecados delante del Señor y pedirle a Él que entre a tu corazón y sea tu único y suficiente Salvador. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.